El objetivo de esta clase es conocer y calcular las propiedades coligativas de las disoluciones químicas. Para partir, debemos identificar que las propiedades coligativas son aquellas que están muy relacionadas con el cambio de ciertas propiedades físicas en los solventes cuando le agregamos a esto una cantidad determinada de soluto no volátil. Cuando decimos que el soluto no debe ser volátil, significa que no se debe volatilizar, es decir, no se debe evaporar. Con esto estamos diciendo que no se debe perder parte de soluto cuando lo estamos agregando. Por otra parte, específicamente las propiedades coligativas se diferencian en punto de ebullición, punto de congelación, descenso de la presión de vapor y descenso de la presión osmótica. Disminución de la presión de vapor. La presión de vapor de un solvente con un soluto no volátil es menor que la presión del mismo solvente en estado puro, y esto lo podemos calcular gracias a la constante o a la ley de Raoult, la cual sostiene que la presión de un solvente en una solución a determinada temperatura es igual a la presión de vapor del mismo solvente puro, P0 subíndice A, multiplicada por la fracción molar, X sub A, de este solvente en la solución a la misma temperatura. A 100 grados Celsius la presión de vapor del agua es de 760 miligramos de mercurio. ¿Cuál es la presión de vapor de una disolución preparada a partir de 8 moles de etilenglicol con 14 moles de agua? Primer dato que nos está presentando el ejercicio es la temperatura de la presión. En este caso la temperatura va a ser de 100 grados Celsius y la presión de vapor del agua es de 760 mmHg o miligramos de mercurio. Nos dice que se preparó a partir de 8 moles de etilenglicol con 14 moles de agua. Por lo tanto, los moles de soluto van a ser 8 moles y los 14 moles corresponderían a los moles de solvente. Y nos están preguntando por la presión de vapor, es decir, por el P sub A. Colocamos la fórmula. P sub A es igual a la fracción molar por la presión, en este caso, de vapor de agua. Para calcular la presión de vapor de esta disolución necesitamos la fracción molar, pero en este caso no la están presentando, por lo tanto debemos calcularla. La fracción molar se calcula con los moles de solutos dividido por los moles de soluto más los moles de solvente. O dicho sea de paso, podríamos decir que se puede calcular con los moles de soluto dividido por los moles de la solución. En este caso los moles de soluto son 8 moles y los de solvente son 12. 8 dividido en 20 moles nos va a dar un total de 0,4 moles. Por lo tanto, el valor total de la fracción molar sería de 0,4. En este caso no colocamos moles porque los moles se simplifican. Recuerda que la fracción molar no tiene unidad de medida. Ahora podemos calcular la presión de vapor de esta disolución. Tenemos la fracción molar que es de 0,4 por la presión de vapor del agua que son de 760 miligramos de mercurio. 0,4 por 760 daría un total de 304 miligramos de mercurio. Y con estos procedimientos podríamos determinar de esta forma lo que es la presión de vapor de una solución. La segunda propiedad coligativa es el aumento del punto de ebullición o aumento ebulliscópico. A K sub B, que es la constante, también se le denomina como constante ebulliscópica. El punto de ebullición se produce cuando las moléculas en un líquido pasan al estado gaseoso, debido a que la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. Para poder calcular el aumento del punto ebulliscópico tenemos dos fórmulas. Una que nos va a determinar como delta o la variación de la temperatura de ebullición, la cual va a ser igual a la constante ebulliscópica por la molaridad. La temperatura de ebullición la podemos calcular sumándole la variación de la temperatura de ebullición, la temperatura específica de ebullición del solvente. Por ejemplo, acá nos están diciendo que cuál es el punto de ebullición de una disolución al 5,37 molar, considerando que la constante ebulliscópica es de 0,52 grados Celsius molar. En este caso nos están preguntando por TB, no por delta TB. Dentro de los datos nos presentan la molaridad que tiene un valor de 5,37 molar, la constante ebulliscópica que es de 0,52 grados Celsius por la molaridad. Primer paso, anotamos la fórmula. La fórmula nos dice que
TB es igual a delta TB más TB. Es decir, la temperatura de ebullición es igual a la variación de la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición, en este caso del solvente. Tenemos dos incógnitas. La primera, que es la que nos presenta el ejercicio, que es TB, pero además no conocemos el valor de delta TB. Para el valor de la temperatura de ebullición, sabemos que la temperatura de ebullición, en este caso del agua, es de 100 grados Celsius. Como no tenemos el delta TB, lo calculamos con la fórmula delta TB es igual a la constante ebulliscópica por la molaridad. Recordemos que no siempre nos van a presentar la molaridad, por lo tanto la tendríamos que calcular aplicando los conocimientos anteriores. Delta TB sería en este caso la constante ebulliscópica, que tenía un valor de 0,52 grados Celsius molar, por la molaridad, que era de 5,37 molar. En este caso la molaridad se simplifica, quedando como 2,79 grados Celsius. Este tipo de ejercicio, para, por ejemplo, los que vienen posteriormente, son todos más o menos similares. ¿En qué van a variar? Si es que nosotros nos están preguntando por el punto de ebullición específico de una disolución o simplemente por la variación de la temperatura de ebullición. Otra propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación o descenso crioscópico. Este descenso crioscópico va a estar presentado o planteado por la constante crioscópica, que es Kf. La congelación se produce cuando todas las moléculas del estado líquido pasan a estado sólido. El punto de congelación es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido coincide con la presión de vapor del sólido, es decir, el líquido se convierte en un sólido. Para esto, delta TF, o la variación de la temperatura de congelación, va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad. De esta forma, la temperatura de congelación va a ser igual a la variación de la temperatura de congelación más la temperatura específica de congelación del disolvente. Por ejemplo, dice cuál es el punto de congelación de una disolución al 5,37 molar. Considere que la constante crioscópica es de 1,86 grados Celsius molar. La única diferencia que tiene con el ejercicio anterior es la constante. En el primero nos daban la constante ebulliscópica y aquí la constante crioscópica y nos preguntan por el punto de congelación. La molaridad es exactamente la misma, de 5,37 molar. Kf, la constante crioscópica, 1,86 grados Celsius molar, y nos preguntan por la temperatura de congelación. Nuevamente escribimos la fórmula de la temperatura de congelación, la cual va a ser igual a la variación de la temperatura de congelación más la temperatura de congelación específica del solvente. En este caso sabemos que estábamos hablando del agua, por lo tanto el agua se congela a 0 grados Celsius. La variación de temperatura de congelación no la tenemos, por lo tanto hacemos el mismo paso que hicimos con la constante y el valor de la temperatura de ebullición. Anotamos la variación, pero ahora de la temperatura de congelación, lo cual va a ser igual a la constante de congelación o la constante crioscópica por la molaridad. En este caso, la constante tenía un valor de 1,86 grados Celsius molar por 5,37 molar. Nuevamente simplificamos las unidades, por lo tanto la unidad de medida de esta delta TF sería solamente grados Celsius. Por lo tanto, el valor final de delta TF es igual a 9,98 grados Celsius.